This is your house. Y qué privilegio tan inmenso And what a huge honor, es siempre privilege, compartir la palabra del is Señor. always to share the word of God. Hablaba con mi esposo I was speaking to my husband que de todos los honores, that out of all the las honors, plataformas the platforms en las que podamos estar, that we could be in, siempre será la más alta it would always be the cuando nos highest toca one. predicar la palabra When we de have to Dios, preach the cuando word of nos God. toca compartir But we su have to palabra. share His word. Y a mí me toca compartir las Today, I noticias, have to share the news, pero en esta oportunidad but in this las opportunity, buenas nuevas de salvación. good Amén. news of salvation. Así que Amen. den ese aplauso al Señor, So den ese applaud to the aplauso al Lord. Come on, Señor. applaud to the Lord. Y una de las cosas que a mí me apasiona, And one of the things that I'm me passionate gustan about, muchas cosas, I like many things. como dice Pastora Beverly, As Pastor que Bentley me gustan says, muchas I like a cosas, lot of things. pero una de las cosas que me But apasiona one of the things I'm passionate about es conocer la conducta humana. is to know human conduct. Porque cuando conocemos la conducta humana, Because when we know human conduct, conocemos el diseño de Dios we know para God's nuestras design vidas. for our lives. Cómo actúan las How emociones, emotions act, cómo pasan los how conflictos, conflicts happen, cuando usted se when desanima, you get discouraged, cuando llegan esos momentos hormonales, when the hormone problems los come, problemas en the pareja, problems in couples, cómo funciona el hombre, how does man work, cómo funciona el cerebro de la how the mujer, woman's brain work, cómo reaccionamos nosotros how we react pues ante diferentes situaciones de la before vida. different situations of life. Y de esa manera nosotros descubrimos In that way we discover cuál es el diseño de Dios, cómo What Él is nos formó a the design of nosotros. God, how He Y formed cuando us. nosotros nos conocemos, yo And no when sé we si a usted know le ha ourselves, pasado I don't know if it happened to you, que cuando yo comencé a conocer when I started to know cómo funcionan las how hormonas, hormones work, yo comencé a conocer I began to know mejor mi cuerpo my body y better por qué reaccionaba de tal and forma why I reacted in such a algunas way veces en el mes. at times in the Yo month. sé que a ustedes, todas las mujeres, I les know ha all the pasado women it happens to us, que hay un día del and mes there's a day in the que month usted llora por nada, when you cry for por anything, todo for y everything, por si acaso, and ¿verdad just in que case, sí? right? A usted le ha pasado It eso. happened to you, right? Pero eso es parte del But that's diseño de part Dios. of God's design. Entonces, cuando usted conoce So eso, when you know this, yo por lo menos le digo a mi esposo, I at least tell my husband, ya tú sabes. you know already. Si me dice hola, lloro. If you say hello, I'm going to cry. Y ya ese día, And that day, él también está he's consciente. also aware, Déjenla tranquila, leave her que alone. las hormonas están revueltas. Her hormones are Pero going cuando tú crazy. conoces el diseño, But when you know the design, la vida se nos hace más fácil. life becomes ¿Verdad much que sí? easier, right? ¿Cuántos han comprado un mueble de IKEA? How many bought O de Ikea, como couch decimos from los dominicanos. IKEA. Vienen 300,992 piezas. Comes with 1,000 Pero pieces. siempre nos sobra un tornillo. But we always have a screw O left nos over. sobra una madera. Or a piece of Y wood. usted ve ese hombre ahí And you see that fajado, man working hard, haciendo ese mueble. Y doing dice, that couch, mira mi amor, ya lo assembling it. hice. He said, look at my love, I did it. Pero queda una tabla aquí. But we have a Y panel después here. ese mueble cae, And ¡brum! then Y it no falls, aguantó el peso. and it didn't hold the weight. ¿Usted sabe por qué pasa You know eso? why that happened? Porque parece, Because it seems, yo no sé otra I don't know nacionalidad, about other nationalities. dices, Cindy. You tell me, Cindy. pero los But dominicanos Dominicans, tenemos una regla, we have la a número rule, 1, the first rule, que dice that nunca says, leer el manual. never read the Nosotros manual. nunca leemos el We never manual read the manual. y después que desbaratamos el And mueble, after we finish off with the couch, déjame chequear a ver qué fue lo que let me hice see what I mal. did wrong. Es parte de nuestra It's naturaleza part humana of human querer naturalness hacer las to cosas want to do things al revés. in Porque reverse. pensamos que no las Because we sabemos think todas. that we know to do everything. Y terminamos destruyendo el mueble. And we finish off destroying the couch Hay que comprar or the otro, furniture because you Porque gotta buy puse el another one. tornillo donde no era, So I put the screw where it ya didn't dañé la belong. madera I ruined y the no se wood, puede hacer nada. and nothing else can be done. Así también pasa en nuestras The vidas. same thing happens in Queremos our lives. hacer las cosas We want to do things sin antes without before leer el manual de reading vida our que el manual for Señor life nos dejó. that the Lord left Y us. por eso And that's why pasan tantas situaciones so many situations que nos come frustran, that frustrate us, que nos that duelen, hurt us, que nos hacen el camino más largo, that make the path much longer porque no queremos tomar el because tiempo we don't want to take the de time leer el manual of reading the manual que el Señor nos dejó. that the Lord left us. El primero que lo utilizaba era The Jesús. first one he used it Él was decía, Jesus. He said, escrito está. it is written. Y cada vez que tenía una And every situación, time he had a situation, él
citaba la palabra He cited the y decía word. escrito And he está. said, it is written. Y eso usted lo va a encontrar muchísimas And you're going to veces find that many times aquí en la Biblia. here in the Y Bible. si él era Jesús, And if he was Jesus, el Hijo de Dios, God's son, y usaba el manual, and used the manual, ¿quiénes somos nosotros who para are we pretender to vivir act una vida cristiana to live the Christian sin life utilizar el manual? without using the manual? ¿Y por qué me gusta tanto esto? Why do I like this so much? Porque la Biblia Because the Bible nos habla de algo speaks to us que something pasa casi a diario en nuestras that vidas, happens almost daily in our lives. pero que nosotros tenemos una mala concepción, But we have a bad conception, y es cometer and it's errores. to make mistakes. Nosotros pensamos que nunca vamos a cometer un error, We think we'll never make y a cuando mistake. cometemos el And error, when we do make the la mistake, frustración es tan the fuerte frustration is so great que decimos no lo hago más. that we say, I'm not going to do Me it pusieron again. a predicar, me They puse put me to nerviosa, preach, se I me got olvidó nervous, todo lo que iba a I forgot decir, everything me I was gonna salió say, mal, and it came no me out pongan bad. más a predicar. Don't put me to preach again. Pero estaba estudiando But I en la was universidad, studying in college, me fue mal en la It materia, went bad in the me material. retiro, I'm no hago giving más up. eso. I'm not doing ¿A that cuánto anymore. les ha pasado? How many has it happened Yo lo veo to? mucho en los talleres de I comunicación. see a lot in the workshops of Es que no me communication. sale, es que no me It sale. doesn't come out. Es parte That's de part of aprender. learning. Es parte It's part de of caminar. walking. ¿Usted sabe cuántas veces You know se how many cae times un bebé A baby falls antes de aprender a before caminar? they learn how to walk. Un promedio de 17 veces 17, around 17 por times hora. an hour. 17 veces por hora 17 times se an hour. cae un niño A child falls antes de aprender a before caminar. they learn how to walk. ¿Usted se imagina que Can ese you imagine bebecito that little baby diga yo no voy a caminar? say, I'm not going to walk. Me caí 3 I veces fell 3 y times. ya yo no voy a I'm caminar. not going to walk A él anymore. no le importa. They don't Él care. se para, They get up, se levanta, get up, se cae, they stand, se para, fall, se they get up, levanta, se stand, cae, they se fall. para, se levanta. They do it over Porque and over ese again. bebecito Because that little sabe baby cuál fue el diseño de knows Dios para what su God's vida. design Y él was for sabe their que el life. diseño And de they Dios know para that su God's vida design no for their es el life suelo isn't y the lo va a floor, seguir and they're gonna intentando. keep No trying. importa cuántas Not veces mattering tenga how que many times they levantarse, have to get cuántas up, veces tenga que How many caer. times they have to fall? Déselo al Señor. Give it to the Lord. Pero nosotros pensamos But we think que cuando fallamos when we fail, se acabó nuestra historia. our story is done. Nosotros queremos ponerle un punto We want to put a a nuestra period vida in our life. cuando es una coma la When que it's Dios a ha puesto. comma that God has put. La historia continúa. The story La historia continues. no se acaba. It's not Porque over. Dios tiene la capacidad God has the de capability redimir ese error of y redeeming that convertirlo mistake en and convert it propósito. into a ¿Cuántos dan purpose? gloria a Dios How al many give Señor? glory to the Lord? Nosotros vemos en la Biblia We see in the Bible todas las historias all the stories de los hombres de Dios. of the men of God. ¿Están los errores? That mistakes are there. ¿Por qué lo dejaron en la Biblia? Why did they leave them in the Bible? Porque van a pasar. Because they're going to happen. Porque son parte del proceso. they're part of the Y yo quiero que process. tú salgas de este And lugar I want you to hoy leave this place today entendiendo understanding que esos errores, that those esos mistakes, momentos amargos those bitter son los moments mejores maestros are de the tu best vida. teachers of Cuando your nosotros life. cambiamos la perspectiva When we change our y perspective entendemos and understand que el error va a pasar, that the mistake que el will error happen, es parte de crecer, and it's part of growing, entonces vamos a asumir ese then momento at that moment, de una forma in a diferente. different way. ¿Quiénes fallaron? Who failed? Moisés Moses, falló, he failed. David David falló. failed. Y yo pudiera darle una lista And I can give you interminable a list so de long hombres de Dios, of men and women of de God, mujeres de Dios women of God que fallaron. that failed. Pero hay uno en particular But there's one in particular que Dios hasta se lo avisó. that God even warned them, Y ese hombre es Pedro. and that man is Peter. Y yo quiero que leamos la palabra de Dios And I want us to read the word of God en Lucas 22, in Luke 22, 31 y 32. 31 and 32. Y dice, And it si says, están listos, ahí estamos. you ready? Let's go. Dijo también el Señor, And the Lord said, Simón, Simón, Simon, Simon, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. indeed Satan has asked for you that he may shift you as wheat. Pero yo he rogado por ti But I have prayed for you que tu fe that your faith no falte. should not Y fail. tú, And you, una vez vuelto, when you return, confirma
a tus hermanos. Strengthen your brethren. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we give you thanks for your word. Declaramos, oh Dios, We en declare, este God, tiempo, this time, Señor, que cada palabra que sale de mis that labios every word that come out of my será mouth una palabra para edificación be de a tu pueblo. word for, to edify your people. Señor, prepara los corazones, Lord, prepare the hearts, prepara las vidas prepare the para lives recibir esta to enseñanza. receive this teaching. Señor, y que no se quede aquí, And that it doesn't stay sino here. que sea una enseñanza que If dé not, frutos. it be a teaching that gives fruit. Señor, bendecimos tu palabra We bless your y te word, damos gracias and we give you por thanks este tiempo. for this time. Amén y Amen amén. ¿Cuántos and dan un amen? aplauso al How many Señor? applaud Amén. loudly to the Lord? Y en esta mañana quiero This predicarles afternoon I would like to bajo el preach título under the title, la fe que aplasta el error. The Faith That Crushes the Error. La fe The que faith aplasta that crushes el error. the error. Jesús inicia diciéndole a Pedro, Jesus begins telling Peter, este es el escenario. this is the scene. Esto es lo que va a pasar. This is what's going to happen. O sea que ya le estaba avisando. He was already warning him. Satanás Satan te pidió has asked para to zarandearte. sift you, Pero vamos a ver qué significa zarandear. but let's see what Y sift eso nos means. lleva And that takes al us punto número 1. to our first point. El zarandeo The sifting no vino a matar tu fe, didn't come to kill your faith. vino a separar tu It fe came to separate your de faith tu orgullo. from your pride. Nosotros pensamos, Dios mío, me están We think, zarandeando. "My God, they're Yo no sé sifting si a me." usted le ha I don't know pasado. what's happened to you. Suyel, Dios te bendiga, ¿cómo Suyel, God estás? bless you. How are you? Ay, mi hija, el diablo se la cogió conmigo. the devil Esto es took it up tiro y with me. tiro y tiro y tiro. Esto es... El diablo se la The cogió devil conmigo took y it no up me with me. suelta. He doesn't let me go. Y pensamos que es un tiempo And we malo. think it's just a bad time. Pero hoy vamos a descubrir Today we will que discover cuando estamos siendo that zarandeados we are being sifted. es lo mejor que nos puede pasar. It's the best thing that could happen ¿Qué es to us. zarandear? What is it is to sift? Ser zarandeado como trigo To sift as wheat es pasar por una temporada is to go through a season donde todo lo superficial se where sacude, everything that's superficial lo is falso shaken, se cae, the falsehood el falls, orgullo se rompe pride is broken, y queda expuesto lo and que stays exposed realmente sostiene what truly tu vida. sustains your life. Cuando Satanás nos pide para zarandearnos, When Satan asks tenemos to shake un video us, we have a video. para que ustedes vean qué es lo que hacen Do you see what cuando it's se done está zarandeando el trigo. when the wheat is Miren, being sifted? todo lo que es bueno Everything that is good, queda firme, stays pero lo firm. que no se necesita but what isn't needed, sale a flote it comes up to float y es echado de nuestras vidas. and is cast out Quiere of our decir lives. esto, que cuando estamos wanna en un say, proceso but when de it's zarandeo, a process of se sifting está yendo de is nosotros leaving us todo lo de la carne, everything of el the flesh, orgullo, the pride, todo lo que no everything impide that que el impedes propósito us de Dios for se the cumpla purpose en of nuestras God to vidas. come to pass in our lives. El enemigo pensaba que iba a destruir a Pedro, The enemy thought he was going to pero destroy él no Peter, sabía but he didn't que lo know que estaba haciendo that what he was era doing preparándolo was preparing para el him propósito de Dios for en su God's vida. purpose in his life. Ustedes conocen a Pedro, You know Peter, el que cortó la the one oreja, that cut the ear el off. que le decía, Señor, the yo one no that te voy a said, "Lord, I'm negar. not going to deny you." Esos Those, te van a negar. they're going to deny Era you. orgulloso, He was very pero yo prideful. no, porque él estaba But he was cimentado en sus fuerzas. Bounded in Pedro his estaba cimentado en sus feelings. fuerzas. Pero el Señor sabía But the Lord knew que para él poder usarlo for him to be able to use him, tenía que ser zarandeado, He had to be porque sifted. tenía que moverse y Because he had to salir de move él and come out of todo lo que no era de Dios. everything that was ¿Cuántos not han of pasado God. por un proceso How many así? have gone through a process like Y that? cuando miramos el And error when we look at the error desde esa perspectiva from that perspective, y del diseño correcto, And from the correct entonces design, podemos entender then we can understand que cuando estamos pasando un proceso como that we're este, going through a process of this realmente one, es truly, una bendición. it is a blessing. Y yo quiero dejarles 3 versículos bíblicos And I want to leave you 3 biblical que verses hablan that speak de cuando estamos en prueba of when we are in trials y de cómo la Biblia and how the Bible nos manda a gozarnos. tells us that we should Porque la rejoice. palabra, lo de Because the Dios, word of God no funciona como el mundo. doesn't work as the Porque world cuando nos does. está yendo Because when it's going súper bien, very well, que ese orgullo está allá That arriba. pride is super high. Uy, qué bueno está todo. everything's good, Entonces usted está lleno de gozo. then you're full of joy. Pero vamos a ver qué dice la But palabra. let's see what the word says. Santiago 1:6 dice: James 1:6 says, Hermanos Brethren, míos, my brethren, tened por sumo gozo have for pure joy cuando os halléis en diversas pruebas. when you find yourself in diverse
tribulations. ¿Hay alguien aquí en prueba Is there anyone here in tribulation? que no sale de una? You don't get out of one. Pues te voy a ver gozándote Then I'm siempre. going to always see you rejoicing. Tened por sumo gozo. To have a pure Miren, joy. Yo le estoy hablando I'm speaking to del you manual de from vida. the manual of Si life. nosotros nos regimos por él, If we allow ourselves to be entonces guided vamos by it, a tener then we victoria. will have Es victory. la única forma. It's the only Y way. dice la And palabra the word says que cuando estemos en tribulaciones, that oiga when we're como in tribulation, dice, listen how it says. tened por sumo gozo Have a pure cuando joy os halléis en diversas pruebas, When you no en find una, yourself in diverse en trials, diversas not in one, pruebas. in diverse trials, Sabiendo que la prueba knowing that the trial de vuestra fe of your faith produce produces paciencia. patience. Pero 2 de Corintios 4:17 también nos But 2 dice, Corinthians 4:17 tells porque us, esta leve tribulación for momentánea this light momentary produce en tribulation nosotros produces in un us cada vez más excelente a peso. far more de exceeding gloria. an eternal weight of Lo glory. que sale es bueno de la What tribulación, comes good out de of la tribulation, of situación. the situation, Job 23:10 dice, Job 23:10 says, mas él, miren qué cosa tan bella, look at how beautiful. mas él conoce mi camino, He knows my path. me probará He would test me, y saldré and I will come out como oro. as gold. La prueba es The parte trial is de la part vida cristiana. of Christian La lifestyle. prueba es parte The de trial ser un is part of being an excelente excellent cristiano. Christian. La prueba es trial parte is part de alcanzar el cielo. Of achieving heaven. Pero nosotros muchas veces venimos al But Señor. we many times come to the Lord. ¿Ya? ¿Se resolvió todo? Everything is Barbie, resolved. ya todo, ya Barbie, no hay problemas. There's no more problems. Pero la palabra también But dice the word also tells que en us este mundo that in this world, nosotros tendremos we tribulaciones, will have tribulations, pero confía but porque trust, yo he vencido al 'cause I have mundo, overcome hablando the de world. Cristo. Y Speaking si of Él Christ. venció, And if he overcame, nosotros we también also vamos a vencer. will Amén. overcome. Amen. Cuando miramos el error When we look at the error, desde la perspectiva From correcta, the correct perspective, sabiendo que es parte knowing del that it's proceso part of de the process crecimiento, of growth, entonces nosotros podemos entender then we will que understand vamos en la dirección correcta. that we are in the correct Si el direction. niño If the desmaya, child faints, no camina. doesn't walk. Pero voy a hacer una división aquí. We're going to make a division Hay here. personas There are people que cometen el error that make the mistake or error deliberadamente, deliberately porque les gusta vivir en el error. because they like to live in Hay un error. error que es parte del There's proceso an de error aprender. that's part of the process Ese es of el error learning. del que estamos And hablando that's hoy. the one that we're speaking Porque hay of today. personas que 'Cause se there are people justifican. that justify Es que is soy that así. I'm like Es que this. esto es lo que me pasa. No. that's what happens El to me. error No. que es resultado The error that is the de la result búsqueda of de seguir seeking, creciendo of continue y de growing, seguir avanzando and of en el moving Señor. forward in the Lord. Y yo quiero ilustrárselos hoy And today I would like to illustrate con una to you mujer with the woman que en el año 1951 that in 1951 enfrentó she muchos confronted errores. many errors. Era una secretaria de un banco. She was a secretary of a bank. El banco era... The bank A ustedes was no le interesa You're eso, not pero interested in that, but- bueno que lo encontré. Texas Bank and Trust. Texas Bank and Trust. Esa mujer And that woman, estaba casi a punto de ser cancelada. she was almost on the verge of being Cometía canceled. tantos errores She made so many porque en ese mistakes. tiempo no había At computadora. that time, there was no computers. 1951. 51. ¿Quién estudió aquí mecanografía? Yo estudié, miren, aquí tenemos esos Okay. typeadores. We have typers here. El que más trabajo me daba era ese meñique. The one that Can, was can, harder can, than the can. pinky one. La ñ, ahí está. Yo también hice I mecanografía. also did typewriting. Dios mío, no había con qué borrar. There was nothing to No erase había with. tecla de delete. There was no Se delete dañó. button. You messed up. A romper la hoja y hacerlo Had to otra vez. take out the paper and Pues a start esa again. secretaria le That pasaba secretary, eso. This happened to her. Pero ella parece But it seems como que conocía la historia de Pedro. she knew like Ella Peter's parece story. que había leído el manual de vida. She had read the manual Porque a of life. pesar de que seguía cometiendo Because errores, regardless though she continued seguía making cometiendo errors, errores and kept y making seguía mistakes, cometiendo and errores, kept making errors, ella se quedó en su she trabajo stayed at her job.
Y un día, And one day, buscando soluciones looking for a solutions ese error que siempre to the cometía, error that she always made, recordó she remembered que los pintores, that painters, cuando se le daña un canvas, when a canvas lo is que ruined, hacían era what they would do is que le pintaban encima they would paint on y top of creaban it una nueva obra. and create a No new work. desechaban esa They canvas, didn't throw the canvas sino away. que volvían a If pintar. not, they would paint again. Entonces esa mujer So this woman, se fue a la cocina she de went su to casa, the kitchen of her house, tomó pintura blanca she took white paint y otros and elementos other elements, y ella fue la inventora and she was the del inventor liquid paper. of liquid paper, or whiteout. Su nombre es Her Beth name is- Nesmith Graham. Esa misma, ¿verdad que The sí? same one. Ella inventó el liquid paper, And she invented whiteout. que también se llamó That's also called Mistake Out. mistake out. Ese fue el primer nombre. That was the first Y name. luego evolucionó al And then liquid paper. It made up, El came to whiteout. whiteout. Ahí está. There it is. ¿Qué ustedes creen que What do you hubiese think pasado Would have happened si ella simplemente if she just simply se hubiera rendido, would have given up, se hubiera ido a su casa? went home? Estuviéramos hablando de ella hoy. Will we be speaking about her today? Ella decidió She decided que a pesar del error that regardless que of the cometía errors una y she otra made vez, again and again, ella iba a she descubrir would discover la bendición oculta the hidden que estaba blessing detrás that was de behind todos esos errores. all those Con errors. su invento, With her ella invention, bendijo generación blessed generation tras generación. after generation. Y eso es lo mismo que va a pasar And it's the same thing contigo. that's gonna happen Si with tú you. decides levantarte decide to y a get up, pesar del error, regardless of the seguir error, creyendo, continue seguir believing, firme en tu propósito firm in y your tus purpose, generaciones and your generations serán will bendecidas. be Amén. blessed. Amen. Y eso nos conecta con Pedro, And that connects us with Peter. porque Pedro cometió un error, Because Peter made a mistake, pero Dios but God no rompió el lienzo. didn't break the lineage. Dios no desechó a Pedro. He didn't get rid of Peter. Dios no canceló su He historia. didn't cancel his story. Porque hay errores que But en there are manos de errors Dios that in God's hands no se convierten en ruina, do not convert into ruins. sino que se convierten en revelación. If not, they convert into revelations. A esta mujer To this woman, se le fue revelado it was revealed to un her gran invento. a great invention. Ahora imagínate Now, tú, imagine con esa situación que tú estás with the viviendo, situation that you're living, errores Mistakes. financieros, financial mistakes, errores en relaciones, relationship mistakes, errores con amigos, mistakes with friends, errores en el trabajo. in your job. Todos hemos cometido errores We all made mistakes, y estamos pagando las and consecuencias we're por paying esos the errores. consequences for those mistakes. Pero ¿qué vamos a hacer? But what are we going to do? ¿Nos vamos a quedar Are we going to stay ahogados en el error drowned in o the le vamos mistake? a pedir que traiga gonna ask revelación for a nuestra revelation vida to de come to cuál our es el lives, of what is the propósito purpose que Él tiene para nosotros that He a has for través us de ese error? through that ¿Cuál es la error? bendición What is the escondida que blessing está that is ahí hidden detrás? there? Hay una bendición escondida. There is a hidden blessing. Pero tú tienes que buscarla But you have to y look tienes for que it. levantarte And you have to y get up decirle, Señor, and say, Lord, háblame. speak to Me voy a mantener, I'm gonna estoy stay. firme, I'm firm, pero dime, but tell me. háblame, revélate Speak a mi to me. vida. Reveal yourself in my Porque el life. error Because the no error es el final. isn't the end. Puede ser un lugar donde Dios It could be a revela place where God reveals una nueva a new dimensión de gracia. dimension of grace. Y esto me lleva al punto 2. And this takes me to the second point. Qué interesante. How interesting. Jesús no oró Jesus didn't pray para evitar el proceso, to avoid the Oró process. He prayed para sostener su fe, to sustain his faith para que su fe so that his no faith faltara. will not fail Y him. para mí, And for me, esta es la raíz. this is the root. Esto fue lo que provocó este mensaje. This is what provoked this Yo message. decía, Señor, I said, pero Lord, nosotros oramos but we pray. y decimos, Señor, And we Padre, say, líbrame Lord, de este proceso. deliver me from this Jesús process. oró y él Jesus decía, prayed, he Señor, said, si es tu Lord, voluntad, if it's your will, pasa de mí esta copa. pass this cup from me. Pero era But it necesario. was necessary. Hay procesos en There are nuestras processes in vidas our lives que son necesarios. that are necessary. Entonces no sigas peleando So con el don't proceso. keep fighting En with vez the de process, pelear con instead el of fighting with proceso, the process, comienza a alimentar tu start fe. to feed your Comienza a faith. escuchar palabra Start to de listen to Dios. the word of Comienza a God. buscar intimidad Start to con seek Dios intimacy para que el with Señor God, realmente so te that the Lord revele. can truly reveal Señor, to you, Lord,
¿qué tú quieres de mí? What do you want from ¿Por me? qué permitiste este proceso? Why did you allow this ¿Qué tú process? quieres que se caiga? What do you want Me to están fall? zarandeando. They're ¿Qué tú sifting quieres me. que se vaya? What do you want to leave from me? Pero vamos a ver. Well, let's see. Lucas 22:32 dice, Luke 22:32 says, pero yo he rogado por ti "For I've asked for you que tu fe that no your falte. faith fail not." Pedro cayó, Peter fell, pero su fe but his no faith murió. didn't die. Satanás quería que Pedro fallara. Satan wanted Peter Eso to es fail. lo que él quiere. That's what he wants. Pero realmente él no solamente quiere que tú falles, But he just doesn't truly want you to porque fail, cualquiera se because cae. anyone can fall. El que sabe que es un vencedor, Whoever knows they're a an mí no me overcomer, importa, yo me I caigo don't care, I y fall, me levanto otra and I vez. get up again. Pero el que no tiene fe But whoever doesn't have se faith queda en el piso. stays on the ground. Entonces lo que Satanás So realmente what quería de Satan Pedro truly wanted from era que Peter su fe was for his faith muriera. to die. Lo que Satanás quiere contigo, What Satan lo wants que with él ha you, tratado de what he hacer is es trying que to tu do fe is for your muera. faith to Es que tú die. no dejes y It's that you digas, don't no voy a creer en say, Dios. "I'm not gonna believe in God." Óigame, yo he escuchado esto. Listen, I've heard this. Yo me convertí I converted, y ahora todo está peor. and now everything's worse. ¿Ustedes lo han escuchado You've eso? heard that? Y comencé a venir a la iglesia I started to come to y church, se me levantó la familia and family y se rose me up levantó against aquí me, and y rose ahora up el jefe no me here. quiere Now dejar the boss salir doesn't want to let me go, y ahora no puedo ir a la and now iglesia. I can't go to church. Eso pasa. That happens. ¿Sabes por qué pasa? You know why that happens? Porque Satanás está tratando Because Satan is trying de matar tu fe. to kill your Porque faith. Satanás sabe que Because he una knows mujer, que that a un woman, hombre a de man Dios of God, con una fe fuerte with a es strong faith invencible. Porque is no importa la invincible. situación Because que it doesn't esté matter the frente a ti, situation that is tú before sabes you. que vas You a know vencer. that you will Amén. overcome. Amen. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Sin fe Without faith, es imposible it's agradar a impossible Dios. to please the Lord. ¿Quieres agradar a Dios? You want to please God? Necesitas fe. You need faith. Segunda de Corintios 2 5:7. 5:7. Porque por fe andamos, We walk by faith no por vista. and not by sight. Marcos 9:23. Mark Y 9:23. Jesús le dijo, And Jesus said, si puedes creer if you could believe, al que cree, he who believes, todo le es all posible. things ¿Cuántos are lo creen? possible. How many Amén. believe it? Amen. Por eso está en la Biblia, This is in the Bible. eso está en el manual. It's in the manual. ¿Y por qué lloramos tanto? Why do we cry so much? En la carne estamos, claro. We're in the flesh, of course. Hay un momento, There are moments. pero ¿por qué vivimos llorando? But why do we live crying? ¿Por qué vivimos quejándonos? Why do we live complaining? ¿Por qué vivimos haciendo Why do algo we live do things que es opuesto that is a opposite lo que dice el manual? of what the manual says? Hoy el Señor te Today dice, the Lord tells you, llévate del manual take from the manual para que no te sobren tornillos. so you don't have screws left over. Alaba. Praise Him. Llévate del manual Read para from the que no te manual sobren tornillos. so that you don't have screws ¿Usted left sabe over. por qué? Do you know why? Porque la vida 'Cause life está llena de It's desafíos. full of challenges. Hoy es la Today is the gasolina, gasoline. mañana es el supermercado, Tomorrow's the supermarket. pasado son los Then it's the hijos. children. Pero y cuando llega un momento como el de Venezuela, But when a moment comes like the one in Venezuela, todo se convierte en Everything nimiedades. Todo se convierte en insignificante. everything converts to insignificance. Yo veía a alguien que subía en las redes sociales. I saw someone put on social media, Tengo mi feed que I yo have digo, my Dios feed, mío, I ya no say, puedo ver una imagen más my God, I can't see any more de tan pictures. desgarradoras que son. So how horrible they are. Y una persona dijo, And a person said, voy a guardar este video I'm going to save this video para que cada vez que yo me quiera quejar so every time I want to por complain estupideces, for stupidity, volver a verlo. I can see it again. Porque cuántas veces, How déselo al many Señor, times? Give it to the Lord. cuántas veces How many times nosotros nos quejamos. we complain, Ay, ¿qué pasó esto? oh, this Que happened. ahora me miraron mal, And now they looked at que me no the me wrong way. llamaron, They didn't que call no me me. pusieron, They didn't put que no me. hicieron, They didn't que do. dijeron. They said. Como le dije, porque sí, As porque I no y said, porque but yes, no, quizás. perhaps. Y vivimos quejándonos And por we live cosas complaining for things que no tienen valor. that have no value. Cuando vemos situaciones como las de When Venezuela, we see situations as in Venezuela, pero qué pena it's so sad que eso nos dura 2 días. that doesn't last 2 days. En 2 días la gente sigue viviendo su vida 2 normal y days no pasó continue nada. living their life as normal. Cuando like pasó nothing happened. COVID, When COVID Después de happened, este encierro, mira, yo no After vuelvo I a ser lock- igual. after this, I'm not gonna Wow, be the yo same. aprecio a mi familia, I yo lo appreciate quiero. my family. I love them. A los 2 días la oficina 2 del days pastor later, llena con los mismos problemas, con las mismas pastor's office with situaciones, the la same misma queja la gente. complaints.
Porque a nosotros se nos olvidan 'Cause las we forget cosas. things. Y por eso su palabra And that's dice why his word que says debemos meditar en that we ella should meditate upon a it veces. at times. Dice de día It says y de day noche. and night. Eso quiere decir, That cuando usted se means levanta, cuando when you usted va get a up, comer, when you're cuando gonna usted sale eat, del trabajo, when you get cuando out of usted work, llega a la when casa, you cuando get usted se home, acuesta. when you lie En down. todo At tiempo all tenemos que time, meditar we en need su to meditate palabra. in his Porque en word. su palabra 'Cause in his nosotros vamos a word, we encontrar will find las señales, las the signs, indicaciones the de indications cómo enfrentar la vida. of how to confront Si usted life. está pasando por un If proceso, you're going through a process, sin fe es imposible agradar a faith, Dios. it's impossible Para el to que please cree God. todo For le he es who posible. believes, all Para el things que are cree todo le es possible. posible. For he who Me believes, está all things are llevando, possible. ustedes saben, You know pero who's taking para el que me. cree todo But es he who posible. believes, Para el all que cree things todo are es possible. posible. All La things are palabra possible. dice eso. The word says Usted that. cree You que Satanás Satan va a tener alguna gonna influencia have any type sobre of una influence persona in a que está person meditando that en is su meditating palabra in de his día y word de noche? day and night? ¿Usted cree que eso es Do you think posible? that's No possible? es posible. No, it's Entonces not nuestro possible. escudo So our es la shield palabra de Dios. is the word of Lo que nos God. va a guardar en el What will tiempo guard us difícil, in the en el difficult tiempo moment, bueno, in the en el good tiempo que time, nos sentimos in the solos, time that we feel es alone, la palabra de Dios. is the word of Amén. God. Amen. Aunque no te guste, Even if you don't like it, el proceso va a llegar. the process will come. Por más que usted se planifique, No matter how hard you el plan, proceso le va a llegar. the process will come. Hay personas que yo las escucho The people diciendo, that are here saying, yo estoy preparada, I'm estoy prepared, cubierta contra I'm covered incendio. with everything. Yo tengo todo cubierto. I have everything Y yo me covered. quedo así. And I say like this. Wow, el orgullo hablando. Wow, pride speaking. Ok, bien, Okay. excelente. Excellent, ¿Verdad que sí? right? Ay, qué bueno, qué So bueno. good, so good. Excelente. Excellent. No, porque mira, yo tengo mi because seguro de aquí, mi I seguro have de my allí, yo tengo mi insurance vejez here. cubierta, va a I pasar have my todo old bien. age covered. A la semana de decirme eso, A week after saying salió this en to las me, noticias came out in the news que el fondo de pensiones that retirement estaba en funds peligro was in danger por algo de la política. for something in the politics. Pero esa persona estaba confiada en eso. But that person was No trusting estaba in that. confiada en Dios. They weren't trusting in Estaba God. confiada en They were sus trusted in their fuerzas. strength. Y eso le pasaba a Pedro. And that's what happened to Peter. Pedro le pasaba It happened to Peter que él entendía that he understood que él se las sabía todas. that he knew it all. Que era el mejor de los He was discípulos. the best of the disciples. Y él amaba a Jesús And he loved genuinamente. Jesus, genuinely. Pero necesitaba el But he zarandeo needed the shifting para ser preparado to be prepared para su propósito. for his Amén. purpose. Amen. Daniel lo echaron en el foso de los leones. Daniel got thrown into the Era lion's un hombre den. de fe. He was a man of faith. Pasó proceso. He went through process. ¿Cómo salió? How did he come out? Victorioso. Victorious. José estuvo preso. Joseph was in prison. Pasó proceso. He went through the process, Pero su fe but his faith no faltó. didn't fail him. Pedro Peter negó a Jesús. denied Jesus. ¿Y de qué manera? And in what a way? 3 veces. 3 times. Pero él le dijo, But he said, yo voy a estar contigo, mira, I'm going to be with you hasta la muerte. till death. Pero fue el mismo But Pedro it's Peter himself que caminó sobre las aguas con that Jesús. walked on the water with Jesus. Fue el mismo It Pedro was Peter himself que Jesús tuvo que that decirle, Jesus had to say to him, ¿hombre de qué? man of what? Entonces él necesitaba trabajar en So su fe. he needed to O sea work que on his Jesús ya faith. estaba viendo eso Jesus already seeing this desde el principio. from the beginning. Pero Pedro también era But el Peter impulsivo also was very que impulsive le arrancó la oreja that he cut al off the ear soldado. of a soldier. Jesús sabía Jesus knew lo que necesitaba ser quitado de la what vida de needed Pedro to be removed from Peter's para que life él pudiera cumplir su asignación. so that he can complete his Y esto nos assignment. lleva al punto And 3. this takes us to our third point. Tu error Your error no cancela tu asignación. doesn't cancel your assignment. Lucas 22:32 dice, Luke says, y tú, in you, una vez vuelto, once you have returned, confirma a tus hermanos. strengthen your brethren. Pedro, Peter, Jesús le avisó Jesus warned him lo que iba a pasar. what he was going to go through. Satanás te pidió Satan asked para que seas zarandeado. to sift you, Pero yo oro, but I prayed, yo estoy intercediendo I'm interceding para que tu fe, for your faith, no para que el proceso no pase, not the process para not que to tu happen, fe but for your no faith falte en el proceso. not to fail you Pero in the ahora le process. está diciendo, But now he's saying, el error que cometiste, the error that you made, las 3 veces que tú me vas the a 3 negar, times that you will no deny van a me, cancelar will tu not asignación. cancel your Porque tú assignment. vas a ir, 'Cause you will vas go, a volver you will come y vas a back, ser el pastor and de you'll be tus the hermanos. pastors of your Eso te brethren. dice a ti That tells que tú you has that
pensado that you have thought que tu error that your error canceló tu asignación. cancel your Pero yo he assignment. venido a But I decirte come hoy to tell you que today no es así. that it's not like Ese that. error Dios That lo va a error, redimir God will y redeem te va a it, quitar and He will todo take lo que te pesaba everything that para que tu burdened you propósito so that your purpose sea cumplido en esta come to tierra. pass Amén. in this ¿Cuántos lo earth? Amen. reciben? How many receive it? Y lo más hermoso de esto The es most beautiful thing of this que el is Señor ya veía that the Lord already a un saw Pedro a Peter restaurado. that was restored. Él veía a un He Pedro saw a Peter levantado. that was lifted up. Él veía a un He Pedro saw a Peter predicando. preaching. Y miren qué hermoso es. And look how Que beautiful vemos it en is Juan 21. that we see in John 21. Juan 21:15. Vamos a John buscarlo. 21:15. Let's look for it. Dice. Ya en este momento Jesús había resucitado y estaban Jesus already desayunando. resurrected and they were having breakfast. Cuando terminaron de desayunar, When they finished eating, Jesús preguntó a Simón Pedro: Jesus spoke to Simon Peter. Simón, He said, Simon, hijo de Juan, son of John, ¿me amas más que estos? do you love me more than these other disciples? Sí, Señor. Yes, Tú Lord. sabes que te quiero. You know that I love you. Contestó Pedro. Peter answered, Apacienta mis ovejas. feed my lamb. Pero esto no pasó una sola vez. But this didn't happen just once. Esto pasó This 3 happened veces. 3 times. ¿Cuántas veces negó How many Pedro a times Jesús? did Peter deny Jesus? 3 veces. 3 times. ¿Y cuántas veces hizo Jesús la pregunta? How many times did Jesus ask the question? 3 veces. 3 times. Porque cada vez Because every time que el Señor that the Lord hacía la pregunta, asked the question, estaba aplastando He was crushing el error. the error. Estaba desactivando He was esa herida, deactivating that estaba wound. desactivando He was la vergüenza deactivating the y shame. le estaba diciendo, And he was Pedro, saying, Peter, ahora sí now estás listo you are ready para tu propósito. for your purpose. Y qué hermoso And it's es so beautiful saber que su error to know that his no error canceló su asignación. didn't cancel his assignment. Pero ¿sabes lo que hace el error? But you know what the error does? Que nos revela It reveals to us cuánto necesitamos how much we need depender de to Dios depend on God para cumplirla. to fulfill it. Lo único que hace el error es The only revelar thing nuestra mistake does humanidad, is reveal our humanism. porque no somos perfectos. Because we're not perfect. Vamos a fallar. We will fail. La diferencia está The difference is en in quién se va a levantar who will get y up quién se va a quedar en el and piso. who's going to stay in the ground. Yo les voy a decir una cosa. I'm going to say something. Yo crecí con un papá I grew up with a father súper, hiper, mega estricto, that was super strict. que había que llegarle a la casa. I had to get home. Oiga lo que él me decía. This is what he told me. No con 100, Not with con 100, 110. with 110. Y yo toda mi vida, In all my life, bueno, fui estudiante meritoria, I was a que student. ustedes saben que You si know no that if me daban, ¿verdad que they would sí? hit me, right? Pero yo tuve que entender But I had to understand que yo no necesitaba ser un 100. that I didn't need to give 100. Porque muchas veces Because many times nosotros entendemos we understand que si no somos that perfectos, if we're not perfect, Dios no nos puede usar. God cannot use us. Y eso es una enseñanza And that is a que teaching ha dañado la vida de muchas that personas. has harmed many people's Y lives. cada vez que le dicen a mis And every time hijas, they tell my daughter, tenías que sacar más, yo le digo, no, you had to take out more, I said, no, no es así. it's not like Ellas that. hicieron su mejor They esfuerzo did their best y eso effort. fue lo que sacaron. And that's what they Ese es got. su mejor trabajo. That's their best Ellas están job. aprendiendo a They're caminar. learning how to walk. Y yo no permito que And I don't nadie allow le diga a anyone mis hijas, to ustedes tell my tienen que ser daughter, perfectas. you have to be perfect. Porque el único perfecto es Because the only Dios. one that's perfect Porque is la God. perfección no existe. Because perfection El que doesn't quiera exist. ser Whoever perfecto, wants to be perfect, déselo al Señor. give it to the Lord. El que quiera ser Whoever perfecto wants to be perfect, es porque es un orgulloso. because they're prideful. Yo soy humana. I'm human. Yo cometo I errores. make mistakes. Yo me incomodo. I get Yo digo uncomfortable. cosas que no tengo que I say decir. things I Yo me shouldn't say. paso. ¿Y qué hago? I overdo it, and what do I do? Este es el diseño de Dios. Design Yo of estoy God. Dios está trabajando en mí. God is working in Yo me, estoy caminando. I'm walking, Y cada día and every me day perfecciono más. I perfect myself Porque lo more. único que hace Because the only thing que nosotros pensemos that makes us que think no podemos cometer un error that we can't make a mistake es frustrarnos. is to frustrate us, Hacernos creer que no somos to make us suficientes. think that we're not enough. Que falta más. I Y need to do falta more más. and more. Y una de las cosas And one of the things que dicen los psicólogos that psychologists say es que cuando una persona that when a se person cría is en raised un ambiente in an ambience donde siempre te están exigiendo where they're perfección, always donde saying you need to siempre be te están perfection, exigiendo they're expecting desmedidamente,
unmeasurably. Tú te pasas la vida You spend your life tratando de llenar y trying llenar to fill y and nunca ningún conocimiento es suficiente. and no type of knowledge is enough. Yo no sé si usted ha conocido I don't know personas if you know people que hacen curso, hacen that curso, do hacen curso, hacen courses curso and courses y and curso y courses curso y curso y and no hacen courses nada. and courses and they don't do nothing. No estoy hablando en I'm not contra de la speaking preparación. against you- Yo anyone he hecho getting muchas prepared. cosas, I've done many things, pero las pongo en práctica. but I put them to practice. Pero hay personas But there are people que no se sacian. that they're not Y siguen satisfied, estudiando. and they Y keep siguen studying, buscando and they keep cosas. seeking things. Es porque tienen en su That's because corazón they have in their heart esa marca that mark que entienden that que understand necesitan llenarlo that they need to con ese fill it conocimiento. with that knowledge. Y hoy el Señor permite And que tú today estés the aquí Lord allows you to be para que here tú entiendas so you que a understand pesar de that tu error, regardless of your que a error, pesar de todas esas regardless veces que of all fallaste, those times that you failed, el Señor ha hecho un depósito the en tu Lord vida. has Amén. made a ¿Cuántos lo deposit in your creen? life. How many believe it? Y esto me lleva al punto número And this 4. takes me to my fourth point. Vamos a ver, Heidi, dame el Let's punto see. número 4. Dios todavía ve roca God still sees rock, donde otros solos ven una piedra with rota. others seen only broken stone. Al único que se le dice en la vida, no se apuren que no lo voy a dar a Don't nadie. worry, I'm not going to throw it at anyone. Al único que se le dice en la Biblia The only one who said about in the Bible que sobre esta roca that upon this rock edificaré mi iglesia I will build my church fue a Pedro. was to Peter. A pesar de todos los errores, Regardless of all the mistakes, él fue la roca he was the rock sobre la que se edificó la iglesia. upon which the church was built on. Y yo encontré esta roca, And I found this rock. está rara, ¿verdad que sí? It's weird, right? Le han dado esa roca. That this rock has been hit. Esa roca ha pasado por It's gone through procesos. processes. Esa roca That rock está feita, is ugly, está maltratada, mistreated, tiene mucha vergüenza, has a lot of shame, tiene mucho dolor, has a lot of pain, tiene muchas heridas. has a lot of wounds. Pero les digo algo, But can I tell you a something? pesar de todos esos golpes, Regardless of all those hits, el depósito de Dios the está deposit dentro. of God is inside. A pesar de lo que muchas personas Regardless puedan ver, of what many people can el see, depósito de Dios the sigue deposit intacto. of God is still A pesar intact. de las veces que te has Regardless caído, of how many times el you have depósito fallen, de Dios en tu God's vida deposit sigue in your intacto. life is still A pesar intact. de las vergüenzas, a Regardless of the pesar del shame, dolor, the pain, a pesar, ay Dios mío, de regardless of, tantas oh my situaciones que ha God, vivido, so many situations you lived, el depósito de Dios the deposit of sigue God en ti. is still in Y yo quiero que you. usted se vaya de este lugar. And I want you to leave this con place esta imagen. with this picture. El mundo puede ser que te esté viendo así. The world perhaps is seeing you Feo, like this, ugly, maltratado, mistreated, herido, wounded, pero el Señor but the Lord sabe el knows depósito the que deposit está dentro de tu vida. that is inside your life. Nada ha podido tocarlo. Nothing has been able to Nada ha touch it. podido Nothing has cambiarlo. been able to Y change tu it. propósito And your sigue activo. purpose is still active. Pedro falló, Peter failed, pero Jesús ya había but declarado Jesus had already declared identidad sobre él. identity upon him. Así el Señor ha declarado identidad sobre tu The Lord vida. has declared identity upon your life. Y hay algo maravilloso. And there's something marvelous. La roca The rock no era la perfección de Pedro. wasn't Peter's perfection. La roca era la revelación de la fe The rock was the y la revelation of obra faith de Cristo in Christ's work en una vida rendida in a a life Él. that was surrendered to him, Una vida A life rendida a Cristo. surrendered to Christ. Errores van a pasar. Errors, they're going to Lo vas a happen. cometer. You're going to make them. Ay, Dios mío. Oh my Nos God. pasa mucho. It happens a lot. Pastor Manuel, Pastor mire, Manuel, look, yo no quiero abrir. I don't want to open. Ay, es que me pongo muy nerviosa. I get too nervous. Ay, es que yo no Oh, quiero. I don't want to. Tiene que rendir eso delante You del need to Señor. surrender that El que before está the Lord. rendido delante Whoever del Señor surrendered dice, before the Jehová, Lord aquí says, estoy. Jehovah, ¿Qué es lo here que tú I quieres am. que yo What do you haga? want me to ¿Dónde es do? que tú me quieres Where do you poner? wanna put A me? limpiar, a To recoger, clean, to a pick up, mover. to ¿Qué es lo move? que tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Si hay algo que yo le puedo decir, If there's anything mire, yo I no can soy say, mejor que I'm ustedes. not better than anyone Yo lo else. único es que soy The only thing is tremenda, tremendous. porque yo digo, Jehová, Because I say, ¿qué es lo que Jehovah, tú quieres? what do you want? Me estoy muriendo de los nervios, pero yo le doy para dying allá. with my nerves, but I'm Óigame, gonna lo go. único que yo digo, The Jehová, only thing I say yo is, te obedezco. Lord, I Si obey tú me you. mandaste, If you send tú me, me vas a respaldar. you're gonna back Si me tú up. me enviaste, If you tú me send vas a me, capacitar. you're gonna- Si tú me dijiste que If you sí, said yes, pues le doy para allá. then I'll go. Pero si me dijiste que no, But if you said no, me duele, pero lo it hurts entiendo. me, but I understand.
Esa es la actitud que nosotros That's the tenemos que attitude tener. that we need to Y have. de la única manera And the que only vamos a way that we're crecer gonna grow es entendiendo is esto. understanding this. Que dentro de ti That inside of you, hay un depósito de Dios. this is a deposit Que of aunque el God. mundo te ha maltratado, That even the que world aunque te han mistreat you, herido, they've hurt aunque te you, han engañado, They tricked you. el depósito está ahí. The Amén. deposit is ¿Cuántos le there. dan un aplauso al How many Señor? applaud to the Lord? Dios no construyó a un Pedro perfecto. God didn't construct a perfect Peter. Construyó a un Pedro He built a Peter. restaurado. ¿Y cuántos that quieren ser restored. restaurados How many want to be en esta restored mañana this a la afternoon imagen perfecta in de the perfect Cristo? image of Christ? Y termino con el punto número 5. And I close with point number 5. La fe aplasta el error Faith crushes error cuando decides levantarte. when you decide La to fe get up. aplasta el error Faith crushes the cuando tú error decides when you levantarte. decide to get up. Cometí un error, Made a mistake, me caí I fell, y me voy a levantar. and I'll get up. La fe que aplasta el error Faith that crushes no the es una error fe que nunca falló. isn't one that never failed. Y lo interesante de esto es And the que interesting thing Jesús is that Jesus, ya lo sabía. he already knew it. Jesús sabía que Jesus tú ibas a knew fallar. that you were going to fail. Ese momento That moment que tantas vueltas da en tu cabeza, that goes around and con el around que your te has head, the torturado, one that's con el tortured que you, sigues the pensando, one you keep thinking ya about. Jesús lo Jesus sabía already knew, y Él decidió and he mirarte decided to look at you con ojos de misericordia. with eyes of mercy. Él decidió mirarte He con decided to ojos look de at amor. you with eyes of love. Él sabía el He proceso knew que the ibas a purpose atravesar, that you would go through, porque la fe because faith no niega que caíste. doesn't deny that you fell. La fe declara Faith declares que te vas that a levantar. you will get La up. fe declara Faith que declares tú te vas a levantar. That you will get up. Déselo fuerte al Give Señor it mientras loudly se to the pone de Lord pie. as you stand to your feet. No pongas un punto final Don't put a period at the end donde el Señor puso una coma. where the Lord put a comma. El error The error es parte del proceso, is part of the process, pero no es el final de but tu isn't vida. the end of your life. Y yo quiero en esta mañana, And I want this afternoon already, abrir el altar to open the altar para esas personas for those people que entienden that understand que necesitan a Cristo en su vida, that they need Christ in their life. porque han cometido muchos Because errores they made many errors entienden and understand que su vida that their lives necesita el fundamento de Cristo, need the foundation of Christ. que necesitan entregar su vida They al need Señor. to give their life to Así que si Christ. tú estás en este lugar So if you're in this place y tú entiendes and you understand que necesitas al Señor en that tu you corazón, need the Lord in your heart, este altar está abierto the altar is para que open pases al so you frente can come to the y front puedas recibir al and Señor receive the Jesucristo Lord Jesus Christ como tu Señor as your Lord y tu Salvador. and as your Savior. Y mientras cantamos, And as we sing, le pedimos al Espíritu Santo we ask the Holy que Spirit comience a ministrar las start vidas. to minister to the lives. Sí, Señor Jesús. Yes, Lord Jesus. El altar te espera. The altar El awaits. Señor te espera. The Lord awaits No you. importa el error que cometiste. Doesn't matter the mistake No you importa made. qué tan grave sea. Doesn't matter how great it could El be. Señor Jesús The Lord te Jesus recibe en esta receives you mañana. this afternoon. Sí, Señor, levantamos a ti nuestras manos. We lift our hands